Hola gente linda, soy Shio. Hoy es 21 de octubre de 2020 y este video es sobre una frase que luego se oye por todos lados, se usa mucho y luego genera un montón de confusión. Y es esa frase de esto es una construcción social y luego la gente cree que eso tiene una serie de implicaciones que no necesariamente tiene, ¿no? Antes de entrar a eso, simplemente decir que, bueno, octubre es octubre trans y estamos justamente en la semana de celebrar la despatologización trans a nivel internacional, lo cual sigue siendo una tarea pendiente porque la gente sigue pensando que somos personas enfermas mentales. Probablemente en 2020, con 6 meses de encierro, ya todos estamos un poco locos. Pero lo que sí les puedo decir es que no somos personas mentales, simplemente somos personas distintas. Pero bueno, entremos al tema. Hoy el video, ya les dije, es acerca de la expresión la construcción social. Y escogí este tema porque alguien me comentaba en uno de mis videos, me decía, oye, pero la biología no es una construcción social, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que dijera esto, porque parecía dar a entender que si tú dices que algo es una construcción social, entonces es una suerte de ilusión, impostura, que no es real o que no tiene eficacia causal. Y nada de esto se sigue, ¿no? Por ejemplo, en biología solemos hablar de la construcción social de la teoría evolutiva, pero eso no quiere decir que seamos unos creacionistas de closet, ¿no? O sea, ya se podrán imaginar. Llega la maestra Shio a la clase de filosofía e historia de la biología y dice, hoy hablaremos de la construcción social de la teoría evolutiva. Y no es que en ese momento mágicamente diga, los volveré a todos creacionistas, ¿no? Y no, desde luego que no. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando decimos que la teoría evolutiva es una construcción social? Nos podemos referir a una serie de cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuáles eran las condiciones sociales que permitieron que en un momento dado pudiéramos hablar de teoría evolutiva? Porque no todas las sociedades en todo momento han reconocido la idea del cambio evolutivo. Eso quiere decir que las sociedades tienen que tener cierto tipo de arreglos para poder articular ciertas ideas. Y en particular, por ejemplo, una de las cosas que vemos es la noción de tiempo profundo. Mucha gente habla, por ejemplo, de cómo se da una construcción histórica de la teoría evolutiva. Y lo que quiere mostrar ahí es cómo se fueron dando una serie de logros, tanto sociales como cognitivos, conceptuales, que hicieron posible articular una teoría. Y entonces, un primer sentido de construcción social es muy débil y es muy trivial, y es decir, simplemente que hay una historicidad de cómo se enuncia algo, ¿no? Por ejemplo, la noción de tiempo profundo, para quienes no lo sepan, quiere decir que estamos hablando de un tiempo con una gran cantidad de ceros, que podemos incluso hablar de eones. Y eso es algo que en el siglo XIX generó todavía un debate, porque Lord Kelvin, así como el de los grados Kelvin, decían, no, pues la Tierra no tiene el tiempo suficiente, no tiene la edad suficiente, no solo porque la Biblia dice que no, que serían 6.000 años, y en 6.000 años el modelo de Darwin pues nomás no corre. Dice, porque pues si el Sol está hecho de carbón, pues el carbón no dura tanto, ¿no? O sea, el Sol no puede tener tampoco mucho tiempo, porque si está hecho de carbón no dura tanto. Por supuesto, y diríamos, bueno, pero ¿de dónde sacó que el Sol estaba hecho de carbón? Y les diría yo, lo que pasa es que en el siglo XIX no sabíamos que existía la fisión y la fusión de átomos. Entonces, las referencias que tenían en la física eran cosas como el carbón. Y claro, un Sol hecho de carbón no duraría miles de millones de años. Entonces, cuando llega alguien y dice la construcción social de la teoría evolutiva, no necesariamente quiere decir que es un asqueroso creacionista de closet que no quiere aceptar que tenemos un parentesco con los simios. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que precisamente estamos ante algo que tiene una historia. Y por supuesto, también puede haber una tesis un poco más fuerte, y es una tesis que quiere decir que hay un cierto grado de contingencia acerca de cómo se va a expresar una idea. Para quienes saben, por ejemplo, Darwin empezó a hablar de selección natural y eso lo hizo con una metáfora.
la metáfora de la selección artificial de los granjeros, por ejemplo, de los granjeros que tenían vacas, de los granjeros que tenían ganado en general, pero también de la selección que hacían, por ejemplo, de palomas. Y él usó esa metáfora. Podría haber usado otra. Y entonces la manera en la que se había articulado o se habría articulado la teoría evolutiva habría sido distinta, porque la metáfora fundacional que vino a organizar, como entendíamos, uno de los procesos evolutivos más importantes habría sido otra. Lo mismo pasó con la metáfora que retoma de Malthus, cuando Thomas Malthus, que es este economista, decía que el crecimiento de las poblaciones es, mientras que el crecimiento de sus recursos es decir, una es una exponencial, la otra no, uno es un incremento geométrico, el otro es un incremento lineal. Y eso lo que quiere decir es que en algún momento vas a tener un montón de gente y no suficiente alimento, ¿no? Y Darwin retomó esa idea para pensar lo que iba a pasar con poblaciones naturales. Entonces, ¿qué puede querer decir una construcción social? No solo que es una cuestión histórica, no solo que es una cuestión donde se van desarrollando una serie de conceptos que eventualmente te permiten enunciar otro, que tiene cierta contingencia, por ejemplo, con respecto a las metáforas y a las ideas fundacionales con las cuales se va a enunciar algo, y que podríamos haber enunciado otras. Y habríamos quizás tenido una teoría evolutiva que no se pareciera a la nuestra, porque no tendría las metáforas fundacionales, no tendría esas analogías, y en ese sentido se está sosteniendo un grado de contingencia importante acerca de cómo vienen a enunciarse, por ejemplo, las teorías. Ahora, cuando se habla de construcción social también es para señalar que podríamos no haber llegado nunca a este descubrimiento, que no era inevitable. Y eso también es real, o sea, podría haber sido el caso que simplemente no pasara, como hubo muchas sociedades donde eso no pasó. Entonces, hablar de una construcción social no quiere decir que estés diciendo que el fenómeno nombrado es irreal, es inexistente o es una impostura. En su sentido más débil, lo que quiere decir es que es un evento histórico que tiene una serie de condiciones para emerger, y que hay un grado de contingencia y un grado, por supuesto, de contingencia que implica que podría no haber pasado o que podría no haber pasado así. Ahora, también cuando alguien dice que algo es una construcción social, puede estarse refiriendo a cómo en cierto momento aceptamos ciertas concepciones del mundo que eventualmente nos dimos cuenta que eran inadecuadas. Por ejemplo, si yo les digo que hay una construcción social de los genes, me van a decir, eres la peor bióloga del universo. Y mucha gente va a decir, eso ya lo sabíamos, porque en realidad es una filósofa. Pero bueno, no. Esto les va, por ejemplo, a sorprender. Pero hay en algunas partes de la biología teórica gente que dice que la noción clásica de gene está muerta y que incluso la noción molecular de gene que tenemos ahora no se parece nada en eso. Y lo que están diciendo es, hubo una construcción social de la concepción clásica de gene, o de gen, perdón, porque yo estoy aquí bocheando como siempre, y dicen, y de hecho en otro recorrido histórico no la habríamos tenido. No más para dar un ejemplo de a qué me refiero. En el siglo XIX no teníamos una diferencia entre lo que hoy llamamos herencia y desarrollo. Piensen que el desarrollo es cigoto, persona. Y la herencia es generaciones. Esta distinción que hoy nos parecería muy natural de, claro, una cosa es el proceso de hay un cigoto, hay una persona, eso es desarrollo. Y hay el otro proceso que es muy distinto, que es una generación, la siguiente y la siguiente. Hoy nos parece que eso es obvio. En el siglo XIX decían, no, creo que no. Cigoto, persona, cigoto, persona, y decían, hay una continuidad. Y esa manera de pensarlo daba lugar a que se consideraba que lo que podía pasar en el desarrollo de una persona podía afectar a esta siguiente generación, porque no estaban desacoplados esos procesos. Y eso fue un logro conceptual muy importante que logró, por ejemplo, sacar la idea de herencia de caracteres adquiridos. Pero una de las cosas que desafortunadamente pasó es que también permitió decir, pues
pues está muy complicado saber cómo pasamos de un cigoto a una persona. Vamos a hacer una caja negra y ponerlo ahí, y pues ahí en unos 90 años nos preguntamos cómo funciona y vamos a estudiar los procesos entre distintas generaciones. Y la noción clásica gen en realidad es una noción que tiene que ver con cómo yo identifico un factor que está en una generación y veo cómo se va transmitiendo entre distintas generaciones. Entonces, la noción clásica de gen está asociada a lo que hoy se llama genética de la transmisión. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente se compró esta idea de, claro, pues aquí hay un rasgo y se expresa. Un rasgo y se expresa. Y yo aquí ya me he quejado de que la gente así entiende las orientaciones sexuales, las identidades de género, los rasgos conductuales, así entiende todo. Y hay rasgos que funcionaron muy bien. Por ejemplo, el color de ojos. Ojos de un color, se expresa. Claro, por supuesto hay rasgos que son dominantes y rasgos que no. O sea, por ejemplo, para que alguien tenga ojos claros, tiene que tener el gen que le heredó su madre y el que le heredó su padre del mismo tipo. Y tienen que ser ojos claros, para que se expresen ojos claros. Si uno de los dos es de ojos cafés o negros, va a tener ojos cafés o negros. Y hay rasgos que funcionan muy bien así, y son los que se llaman rasgos clásicamente mendelianos. Pero resulta que esos son muy pocos. La estatura no funciona así, el peso no funciona así, la orientación sexual sabemos que no funciona así, la identidad de género no funciona así. Yo soy, de hecho, una crítica de los biologicismos. Pero incluso la gente que es partidaria de los biologicismos te dice así no funciona. ¿Pero por qué les cuento toda esta historia de los genes? Porque se crea en un momento la idea, por una serie de procesos de abstracción que olvidaron la biología del desarrollo, la idea de que podíamos hablar significativamente de los genes como factores de transmisión. ¿Qué pasó? Que desde los años 70 del siglo pasado para acá, la gente abrió la caja negra del desarrollo y dijo, ¡oh! Esto es un reverendo berenjenal, así no funciona. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que ese concepto clásico de un rasgo muchas veces no se corresponde con nada estable a nivel molecular. Resulta que incluso en cosas tan básicas como el color de ojo hay 4 secuencias distintas a nivel del ácido desoxirribonucleico que están jugando un papel y que en muchos casos hay muchos factores que están jugando un papel en lo que parecía algo que era una unidad estable. Entonces, cuando la gente habla, por ejemplo, de la construcción social de las explicaciones de la genética, no es porque de repente haya enloquecido y crea, pues, que no lo sé, es un soplo, ¿no? Así, yo te soplo y entonces ya eres alta o alto. No, hablar de la construcción social de la genética y del gen mendeliano, lo que implica es entender cuáles fueron las condiciones históricas en las que se estructuró algo. Y qué procesos de abstracción hubo y qué procesos, digamos, de guardar cosas en caja negra y por qué se aceptaron ciertas explicaciones que quizás con el tiempo nos dimos cuenta que eran falsas o que eran incompletas. Esto lo digo porque mucha gente dice es que la biología no es una construcción social y es, a ver, aguas, porque el término construcción social no necesariamente implica irrealidad, no necesariamente implica falsedad, implica ante todo historicidad, implica ante todo que no era inevitable, que podrían haber habido otros modelos, otras explicaciones, implica en ese sentido contingencia y por supuesto implica que muchas veces son revisables, porque las condiciones conceptuales para enunciar algo eventualmente cambian y eso luego te permite ver cosas que no estabas viendo. No necesariamente a costa de que lo demás fuera una impostura, sino que quizás era una abstracción incompleta. Ahora, esto lo digo porque hay cosas que son claramente construidas socialmente y que nadie diría que son irreales o que son una impostura. El Estado es una construcción social, la ley es una construcción social y no quiere decir que sean irreales. Por ejemplo, para tomar de ejemplo a la heterosexualidad, alguien podría decir la heterosexualidad es una construcción social y seguramente mucha gente me va a decir, ¿cómo te atreves a decir que la heterosexualidad es una construcción social si aquí ha estado siempre? Y yo le diría, no, de hecho no. De hecho, la heterosexualidad no ha estado siempre. Los sentidos del término han funcionado distinto. La manera de relacionarse al término han funcionado distinto.
La categorización que propone ha sido distinta y por supuesto los efectos que genera a nivel identitario son novedosos. Dos ejemplos muy concretos. A principios del siglo XX, bueno, como por ahí de los 30, en Portugal había médicos que decían que la heterosexualidad era una enfermedad. Sorpresa, sorpresa. Si todas las letras estábamos enfermas, la LGBTIQ+, decían que la heterosexualidad también. ¿Pero qué estaban entendiendo por heterosexualidad? Impulsos sexuales no reproductivos entre personas de distinto sexo. Sorpresa, decían, el único sexo que no es un sexo, digamos, patologizable, sería el sexo entre dos personas con afanes de reproducción, porque es funcional. Y si alguien literalmente tiene sexo por gusto, entonces esto se escapa de la lógica funcional reproductiva, ¿no? Y hubo gente que dijo no, que esto era peligroso, que teníamos que tener cuidado de a dónde iban a llevar estos impulsos sexuales, ¿no? Entonces, sorpresa, sorpresa, también fue patologizada esta forma de tener relaciones sexuales. En su momento, no duró mucho, pero cuando alguien dice la heterosexualidad es una construcción social, lo que está tratando de mostrar es que los sentidos contemporáneos no siempre han estado allí, que han sido contingentes y variables, y que habría sido posible que lo que hoy se nombra como heterosexualidad se nombrara de otras maneras y que los recortes entre las fronteras fueran distintos. Por ejemplo, ahí las fronteras entre la sexualidad patológica y la no patológica no eran las que tenemos ahora y no eran las que teníamos hace 50 años. O sea, ahí estaba patologizada una enorme cantidad de la población mundial, salvo solo aquellos que tienen sexo solo para tener hijos. Ejemplo 2, en España en los años 50-60, alguien como Gregorio Marañón decía que la heterosexualidad era la causa de la homosexualidad. Y entonces pueden decir, ¿what? Pues porque él estaba entendiendo por heterosexualidad el relicto del otro sexo que está en cada persona. Y él lo ponía en esos términos. Decía, en el proceso de desarrollo, justamente, empezamos siendo algo que es indistinguible, porque básicamente somos lo mismo. Dice, y cuando va un sendero u otro sendero, quedan trazas del otro sexo en el cuerpo. Dice, y si esas no las controlamos, esa heterosexualidad como relicto del otro sexo puede llevarnos a la homosexualidad. Si se dan cuenta, esto no solo entiende la heterosexualidad de una manera totalmente distinta, sino a la homosexualidad igual, porque la sigue entendiendo de una manera muy decimonónica, es decir, como una especie de hermafroditismo psíquico que aquí tendría una base en el desarrollo. Entonces, alguien que llega y te dice hay una construcción social de la heterosexualidad, no es porque diga que el 99%, bueno, no son, afortunadamente, hoy sabemos que la gente es muy, muy variada. Si el 99% de la gente fuera solamente heterosexual, a las minorías nos habría costado un poco más de trabajo convencer a la gran mayoría de que no somos unos enfermos, pero bueno, el 90%, o sea, sí nos ha costado algo de trabajo, pero afortunadamente, por ejemplo, ahora se habla incluso de heterodisidencias, es decir, la propia heterosexualidad ha ido cambiando y ahora hay gente que dice yo soy heterodisidente, yo no estoy de acuerdo con esta compulsión normativa, ¿no? Entonces esto simplemente lo digo porque decir que algo es una construcción social no necesariamente implica decir que no existe, implica decir que tiene una historia, que no era inevitable esta manera de entenderlo, que podrían haber sido otros senderos, ¿no? Y si alguien quiere leer sobre eso, yo sí les recomendaría un libro que se llama La construcción social de qué, de Ian Hacking, que es un filósofo canadiense. Y es un libro bien interesante porque te va a mostrar cómo puedes hablar de construcción social hasta de las rocas. Y nadie duda de que las rocas existen. Pero bueno, este video ya fue muy largo, muy ñoño, muy lo que sea. El próximo les juro que va a ser así, lo más baboso del universo. Nos vemos en una semana. Cuídense mucho.